Como todos sabemos, hay un grupo de dirigentes que promueven la reforma de nuestra Constitución Nacional. Siempre digo nuestra porque lo digo con sentido de pertenencia. Y hay un doble mensaje, un doble entendimiento, diríamos, entre comillas, en esto, porque por un lado está la reforma de la Constitución, por una parte, pero por otra también está la reelección, si le queremos llamar de alguna manera. Eduardo Sigal, gracias por... No, por favor, gracias a vos por haberme invitado. ¿Se puede diferenciar, Eduardo, esto o no? Sí, me parece que siempre que uno habla de una reforma constitucional tiene que tener en cuenta, tal cual lo dice el artículo 30 de la misma Constitución, podemos estar hablando de una reforma parcial o una reforma total. Y dentro de lo parcial o de lo total, ambas cuestiones podría o no incluir el tema presidencial y su reelección. No es lo que nos inspira, te digo francamente, a este movimiento que hemos lanzado para una nueva constitución emancipadora y un nuevo Estado. Nosotros pensamos que después de 160 años, porque esta constitución data de 1853, más allá que haya habido 6 reformas parciales, su matriz data de 1853, después de 160 años, es hora de que pensemos si esta constitución nos sirve a los argentinos para asumir los desafíos que impone este siglo XXI o es una constitución que atrasa. Y a su vez yo te diría que si bien hubo 6 reformas o 6 intentos parciales, la más importante de las modificaciones data de 1994, 18 años atrás. Esa reforma se hizo al calor del Pacto de Olivos, era una reforma acotada en muchos aspectos, que apuntó por un lado a disminuir el poder del presidencialismo y terminó potenciándolo hasta el infinito, pero a su vez era un momento de hegemonía de las ideas del neoliberalismo y del consenso de Washington, y es una constitución que en alguna medida llevó a cubrir cierto desguace del Estado Nacional, de derivar responsabilidades hacia las provincias, que me parece, bueno, son cuestiones por lo menos para pensar en esta etapa, si queremos pensar un federalismo en serio y si queremos a su vez tener un país con capacidad de defender los intereses de todos los argentinos y no de alguna provincia o de algún sector social en particular. Seguro. Esto, Eduardo, entonces sería para rever lo de 160 años más rever lo de 18 años. Sí, y en este sentido, mira, hay un tema que no quiero dejar pasar. Cada vez que se habla de una reforma constitucional en la Argentina, justamente porque no tenemos este ejercicio, parecería que estuviésemos hablando bueno, de que hay un problema patológico, que hay una enfermedad grave, que tenemos que meterle el bisturí, que tenemos que terminar. Yo creo que una reforma constitucional hay que tomarla con más naturalidad. Tiene que ser un hecho fisiológico, un tema del funcionamiento del país. Cuando hay un momento que nos parece que han cambiado variables, bueno, nos convocamos los argentinos, porque no es que 4 locos se juntan y diseñan una constitución. Nos convocamos los argentinos, desarrollamos un debate, la síntesis es la convocatoria a una asamblea constituyente e iremos a las urnas a elegir los representantes de acuerdo a cómo nos sentimos identificados, ¿no?, con ese proyecto de país. Nosotros tenemos algunos ejemplos de los vecinos. Brasil en 23 años hizo 60 modificaciones a la Constitución. La Constitución de Brasil data de 1988, ya 24 años. Hizo una cantidad importante. México hizo centenares de modificaciones. Alemania hizo más de 40 modificaciones. Digo, para tomarlo con un poquito menos de dramatismo y con más naturalidad. Hay cosas que han cambiado en América y en el mundo, hay cosas que han cambiado en Argentina. Tenemos que pensarnos. Y la verdad, este movimiento apunta a generar un debate.
a reflexionar, a que pensemos juntos, a que maduremos juntos, a que busquemos consensos entre distintas expresiones políticas, sociales, intelectuales de la Argentina. Y ojalá el resultado sea que tengamos una nueva constitución, una mejor constitución, que nos permita seguir en un proceso de maduración y desarrollo como país. Esta es un poco la idea que nos inspira, ¿no? El tema, Eduardo, es que no responda, como dicen los juristas más que cualquier otro, que no responda a la coyuntura, claro, como pasó en el 94. Sí. O sea, que responda, bueno, a los puntos que marcaron la evolución a través de 160 años y que no responda a un momento, ¿no? Para hacernos Jorge, sinceros, yo comparto plenamente, pero mirá, a ver, no digo que haya que cambiarlo, porque todas las cosas que yo te voy a decir de aquí en adelante, aunque estén cargados por quizás una opinión personal, no tienen que ser una limitante del debate, pero yo digo, hace 160 años elegimos un sistema bicameral en la Argentina y presidencialista. Bueno, hace 160 años venir de Jujuy o del sur hacia Buenos Aires era toda una odisea. Entonces, bueno, el sistema del Senado tenía unas características, un componente particular. ¿Tiene que seguir así? No. Hay constitucionalistas como Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, que él plantea que tenemos que ir a un sistema parlamentario. ¿Es así? Y hay elementos a favor y elementos en contra. Lo mismo que del presidencialismo. Hay elementos a favor y elementos en contra. Tenemos que discutirlo. El tema impositivo. No se dice nada en la Constitución argentina, y mucho menos de la distribución, el tema de la coparticipación, un instrumento fundamental si queremos construir un federalismo en serio. La Constitución de 1994 planteó que las provincias, el patrimonio, digamos, todo lo que hace a los recursos naturales y todo lo que hace al medio ambiente es patrimonio de las provincias. ¿Tiene que seguir así o eso nos debilita frente a algunos fenómenos del poder concentrado mundial que tenemos que muchas veces convocar para explotar nuestros recursos naturales? Pregunto, ni siquiera te estoy dando una respuesta porque sí. Lo que queremos es promover un debate sobre estas cuestiones. El tema Mercosur, UNASUR, CELAC, todo lo que es organismos internacionales que participa activamente de la Argentina, ¿deben estar contemplados en la nueva Constitución o no? ¿Qué rango tienen los acuerdos que se establecen en estos organismos multilaterales que la Argentina tiene un rol muy activo con relación a la legislación nacional? En fin, no te quiero bombardear, pero podríamos hacer un listado de cuestiones que me parece tenemos que pensarnos en función de generarnos mejores condiciones para el desarrollo. Y una Constitución, a su vez, requiere diálogo, requiere consensos, requiere búsqueda de denominadores comunes, requiere pensar juntos y no un acuerdo cupular entre cuatro tipos que mañana dicen esto se cambia, aquello no se cambia. Por eso lo nuestro hoy es abrir un debate. Este movimiento que hemos lanzado es para abrir una discusión, para abrir un debate. Si ese debate madura, habrá un momento legislativo, que es la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y habrá un momento de soberanía popular, que es el pueblo votando, eligiendo a los constituyentes. Habrá un debate, habrá una nueva Constitución, que será lo máximo que los argentinos hayamos madurado para poder votarlo. Con naturalidad, con naturalidad. Seguro, y eso es lo importante. ¿Cómo ves esta situación política? Soy honesto y me adelanto, me preocupa. Este enfrentamiento entre el gobierno, entre el sindicalismo, el gremialismo, CGT. ¿Cómo lo ves, Eduardo? No, con mucha inquietud, con mucha preocupación. Se viene transformando la Argentina, en mi opinión. Vos sabés, yo estuve con Kirchner, soy pre-kirchnerista, digamos, de lo que hoy se llama. Yo vengo con Kirchner trabajando, venía desde el año 2000. Me siento muy identificado con lo que se ha hecho tanto en el gobierno de Néstor como el de Cristina en cuanto a sus grandes líneas. Me parece que tenemos un país en marcha. Por supuesto hay muchas cosas más para hacer. No me gusta que se generen estas situaciones de confrontación
entre una dirigencia sindical que apoyó una parte importante de este proceso político y que hoy, en mi opinión, termina siendo funcional a los grupos concentrados de poder en la Argentina. Me gustaría que se restablezcan mecanismos de racionalidad, de discusión, de búsqueda de acuerdos. Todos sabemos que cuando uno busca acuerdo tiene que ceder cosas y la verdad me parece que hay que encontrar dentro del marco democrático cauces para administrar las diferencias. Y la verdad, me parece que Moyano se entusiasmó con su rol de vacío de oposición en la Argentina y de ser el referente del reagrupamiento del heterogéneo mundo de los que se oponen a lo que está haciendo el kirchnerismo en la Argentina. No me parece bueno ese rol para una persona como Moyano, con el que he tenido y espero seguir teniendo posibilidades de diálogo, pero que no comparto la dureza con que está encarando un tema que excede a simple vista, excede el tema paritario, el tema de los aumentos de los camioneros, excede el tema del impuesto a las ganancias al salario, que podríamos discutirlo y que seguramente nos pondríamos de acuerdo con mucha más facilidad que desde estas bravucanadas que van y vienen y que no ayudan a que pensemos una Argentina que sigue evolucionando, ¿no? Sí, seguramente, porque como hablábamos hace un momento, en el medio estamos todos nosotros, sí, ¿no? Claro. En todo esto, y es lo que nos preocupa. Sí, el riesgo, y yo digo, yo le reconozco a Moyano en los 90 ha jugado un rol destacadísimo, y yo diría en lo que va de este siglo, también apoyando este proceso. En el 90 oponiéndose al neoliberalismo, a la destrucción del trabajo, del Estado, nadie puede negarle eso. Y tampoco el acompañamiento que hizo del 2003 hasta hace poco a este proceso de cambio. Me parece que hoy hay algunas cuestiones que a veces inciden son las propias personalidades de los hombres, el no sentirse valorado, el no sentirse apreciado, el no tener con quién interlocutar para resolver los entripados que cada uno tiene. Y no podemos perder de vista racionalmente que hay gente que tiene poder y que su palabra es parte del poder que tienen. Entonces es riesgoso lo que estamos viviendo y creo que tenemos que entrar en razones. Seguramente, ya cerrando, ¿encontrás alguna diferencia entre kirchneristas y cristinistas? Porque hubo una persona del sector no hace mucho tiempo que me dijo, no, yo no soy cristinista. Por esta relación que tenía con Néstor Kirchner. No, sí, yo te digo, yo veo que hay dos tiempos históricos distintos. Cuando Néstor asume el 25 de mayo del 2003, y los que lo acompañamos, encontramos un país devastado, una desocupación terrible, una subocupación, hambre, miseria. Bueno, había que poner en marcha la Argentina. Cristina tuvo el desafío de decir, bueno, me encuentro un país caminando, ¿cómo hago para empujarlo más decididamente? ¿Y cómo hago algunas transformaciones para no volver hacia atrás? Y bueno, las transformaciones siguen, no se hacen cuando uno quiere, sino que van madurando, se van generando las condiciones. Yo creo que acá hay una continuidad entre el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina en circunstancias distintas. Algunos que teníamos algún rol en el gobierno de Néstor hoy no estamos en la función del gobierno, pero este es un tema circunstancial, mañana podemos volver a estarlo o no, qué sé yo. La vida es así. Seguramente. Eduardo Sigal, gracias otra vez por estos minutitos. No, muchas gracias. Y vamos a seguir el tema de la reforma. Sí, cómo no. Que es importante. Claro. Gracias. No. Pausa.